Quiero pedir en primer lugar si este estudio bíblico se puede grabar en video y terminando nuestra reunión hoy día debería enviar este video a la himna de Antofagasta. ¿Ya? Entonces, si es posible, por favor, hermano Armando. Estamos estudiando los días jueves la primera carta universal del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 3, los versículos 8 hasta el versículo 12. Vamos a leer una vez más estos versículos, empezando en el versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro dice lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Si ustedes han tenido la oportunidad durante la semana de volver a leer este texto, es eminentemente práctico este pasaje de las Escrituras. Entonces, yo les pregunto, ¿qué consejos prácticos en lo general nos da el apóstol Pedro en estos versículos que nosotros hemos leído? Por supuesto, hay varios. Yo, por lo menos, he rescatado unos 4 consejos básicos para vivir y amar la buena vida. Incluso para vivir y amar la buena vida en medio de los problemas actuales. Así que en el texto, ¿dónde estarían o dónde podríamos fijar nuestra atención en estos consejos básicos que nos da el apóstol Pedro? ¿Y cuáles serían ellos? Si vamos al principio del versículo 8, empezando el versículo 8, yo tengo anotado uno cuando dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Este consejo práctico para mí tiene que ver con una actitud bíblica. Una actitud bíblica correcta que debemos tener los cristianos, los hijos del Señor. ¿Ya? Por eso él habla así. Habla de que todos seamos de un mismo sentir, seamos compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, dice el texto, la versión Valera. El segundo consejo que yo encuentro en estos versículos leídos está en el versículo 9. Dice que nosotros no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario.
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Este es un segundo consejo que yo encuentro en esta palabra, y habla de que nosotros debemos tener siempre una respuesta bíblica oportuna. Bíblica oportuna, a pesar de que digan o hagan con nosotros lo que no nos gusta, nosotros no debemos responder ni devolver de la misma manera. Entonces siempre tenemos que tener una respuesta distinta o diferente, incluso a la ofensa que nosotros hemos recibido. ¿Ya? Ese sería como el tercer consejo, o el segundo consejo. El tercero lo encuentro en el versículo 10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y este consejo para mí habla de tener una norma bíblica apropiada. Norma bíblica apropiada. Y el último consejo, el cuarto consejo, lo encontramos en la última parte, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si hay un incentivo, una motivación bíblica, un incentivo correcto para nosotros, es este que encontramos en este versículo, de saber que los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Entonces, 4 consejos. El primero tiene que ver con la actitud. El segundo tiene que ver con la respuesta que nosotros debemos dar. El tercero tiene que ver con una norma bíblica apropiada. Y el cuarto tiene que ver con incentivo bíblico correcto. Y en cada uno de estos consejos tenemos, yo diría, bastante material como para meditar, incluso para enseñar. Podemos desarrollar cada uno de estos puntos y podemos enseñar sobre ellos, y también podemos predicar sobre ellos. Y el tema central que yo encuentro en estos versículos 8 a 12 tiene que ver con la armonía. Cuando se conjugan estos 4 consejos básicos que el apóstol nos da, encontramos en la práctica de cada uno de ellos, y en su conjunto debería aparecer aquí el tema de la armonía. Armonía. Y creo que es una palabra conocida a nosotros, la palabra armonía. Cuando queremos definir esta palabra o buscamos un diccionario para definir esta palabra, nos damos cuenta que la definición es que la armonía es un equilibrio, es una proporción, es una correspondencia adecuada entre las diferentes partes de su conjunto. O sea, no podría haber armonía si no se dan estas características de equilibrio, de proporción y de correspondencia entre uno y otro. Y en el pueblo de Dios, o entre nosotros, los cristianos, esta palabra armonía es muy importante, porque debe haber una relación de paz. Debe haber en este conjunto de consejos prácticos de lo personal y también como iglesia, debe haber una concordia para que nos entendamos. ¿Dónde podemos encontrar, dónde podemos buscar y dónde se debería dar esta armonía? Bueno, el apóstol Pedro escribe a la iglesia, nos escribe a nosotros, ¿ya? Y la conjugación de estos consejos que resultan en una armonía debería darse en nuestra iglesia. ¿Hay armonía en nuestra iglesia? La armonía debería darse en los departamentos de la iglesia, cuando nos juntamos. Debería darse una armonía en
en los departamentos de la iglesia. Debería darse, por ejemplo, si una iglesia tiene un coro, debería darse una armonía en el coro de la iglesia, ¿ya? Debería darse esta armonía en las familias de la iglesia. O sea, hay varios lugares, hay varias partes pensando en nosotros como cristianos, porque también afuera en el mundo, en alguna manera se busca esta armonía, pero no propiamente tal, guiada y dirigida por estos consejos que nos da el apóstol Pedro en estos versículos, sino que como están dirigidos a nosotros, los cristianos, debemos tener presente en su conjunto este tema de la armonía. Y en estos versículos, como lo dije anteriormente, el apóstol Pedro nos enseña de cómo hemos de vivir los cristianos. O sea, nos está entregando o dando aquí un patrón de conducta cristiana. Y para que no nos quede duda alguna en nosotros, es por eso que en el versículo 8 dice, finalmente, la versión nuestra, Reina Valera, usa la palabra finalmente, pero hay otras versiones que usan en fin. O otra versión dice en conclusión. Finalmente, en fin, en conclusión, vivan todos ustedes en armonía unos con otros, sean comprensivos, ámense como hermanos, sean compasivos y humildes. En este solo versículo 8, si uno quiere hacer un bosquejo o quiere bosquejar este versículo, yo encuentro que aquí hay 5 consejos. Ya vimos 4 en el texto general de los versículos 8 a 12, pero en este solo versículo 8 yo encuentro 5 consejos. 5 consejos. El primero, vivan todos ustedes en armonía unos con otros. El segundo, sean compasivos. El tercero, ámense como hermanos. El cuarto, sean compasivos. El segundo leí compasivo, pero es comprensivo. Sean comprensivos. En el cuarto, sean compasivos y en el quinto, sean humildes. Si nosotros practicáramos cada uno de estos consejos que nos da tan solo este versículo 8, ¿cuál sería nuestro retrato como iglesia? ¿Cuál sería nuestro retrato como iglesia? Yo creo que si nosotros practicáramos solamente estos consejos que nos da el apóstol Pedro por medio de esta palabra, el retrato nuestro como iglesia sería excelente. Tendríamos un retrato ideal de iglesia. Así que les invito a que miremos sobre el primer consejo que nos da este versículo 8. Estudiamos el primer consejo cuando nos dice que nosotros debemos vivir en armonía unos con otros. Ya definimos nosotros lo que es la palabra armonía. Lo que está diciendo el apóstol Pedro en síntesis o en el original es que nosotros debemos ser unánimes, que seamos unánimes, que vivamos en armonía unos con otros, que seamos unánimes. Y cuando usamos la palabra unánime, que seamos unánimes, nos está diciendo que nosotros tenemos que ser uniformados. No está hablando en ese sentido. Está diciéndonos Pedro que todos los cristianos tenemos que pensar del mismo modo. Si tuviéramos que pensar del mismo modo, tendríamos que decir que somos una iglesia uniformada. Pero no nos está diciendo el apóstol Pedro aquí que todos tenemos que pensar del mismo modo. No es del todo.
hay que tomar estas palabras del apóstol en su contexto. Y no solamente en el contexto del pasaje que estamos tratando, sino también en el contexto de la Biblia. El apóstol Pablo, fíjense que nos habla acerca de este mismo tema, y es interesante lo que él dice, hablando de ello. Si usted va a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 15. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Y si otra cosa sentís, dice el apóstol Pablo, esto también os lo revelará Dios. Si otra cosa sentís, va a llegar el momento cuando de parte de Dios nosotros vamos a tener la respuesta. ¿Ya? Dios nos va a revelar la respuesta acerca de ello. Por ejemplo, cuando una regla es excelente y una regla es no solamente excelente, sino también necesaria, aplicar esta regla, que es excelente, su aplicación sería exacta. Exacta. Su aplicación sería exacta a todas las fases de la vida. Aunque no siempre se ve inmediatamente con claridad de lo que es esta aplicación exacta de una regla excelente y necesaria. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el versículo 15 de Filipenses 3, y si en algo sentís de otra manera, Dios os aclarará eso también. O sea, esto quiere decir que si abrazamos una norma trazada, a lo mejor yo la puedo considerar que no es tan importante. A lo mejor yo puedo considerarla o puedo tener un pensamiento distinto o diferente. Incluso puedo tener un pensamiento y un entendimiento deficiente acerca de esa norma o de esa aplicación exacta de una regla excelente. Yo lo puedo considerar no tan importante y puedo caer incluso en la falta de entender de manera deficiente esa regla excelente o esa norma. ¿Quién va a revelar en mi corazón la verdad? La verdad, verdad. Bueno, nosotros hemos aprendido por las Escrituras, por la palabra de Dios, que es Dios, por medio de su Espíritu Santo y también por medio de su palabra, quien revela a nuestros corazones y mentes la verdad sobre el particular. Y es por eso que encontramos esta exhortación y esta enseñanza del apóstol Pedro y también del apóstol Pablo. De cualquier modo, dice el apóstol Pedro en los versículos 8 a 12, que nuestra conducta sea según el nivel que hemos alcanzado. Si nosotros ponemos en práctica, ya sea los 4 consejos o los 5 consejos prácticos que nos entrega el versículo 8, hemos alcanzado un nivel en el sentido espiritual, en el sentido también de comunión como iglesia, en el sentido de armonía. Entonces, nuestra conducta debería ser según el nivel que hemos alcanzado. O sea, en síntesis, lo que el apóstol nos quiere decir es que nosotros debemos vivir en armonía uno con otro. Para entender mejor esto, estaba mirando hoy día en la tarde, en Primera de Corintios, el capítulo 12. Si uno va a Primera de Corintios, en el capítulo 12, que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de leer ese texto, y también va a un pasaje paralelo como en Romanos, el capítulo 12, de los versículos 4 y 6 adelante, y otros textos de la Escritura, uno se puede dar cuenta que hay una gran variedad de dones
y por qué no decirlo también de talentos con los cuales Dios ha dotado a su pueblo. Una gran variedad de dones que Dios nos ha dado. Incluso lo señala el apóstol Pablo escribiendo a 1 Corintios y a Romanos, que si nosotros, el Señor nos ha dado un don, debemos usarlo para su gloria y debemos usarlo de manera correcta. Una gran variedad de estos dones. Por lo mismo, cuando interpretamos nosotros las escrituras, o interpretamos estos textos y queremos entender estos textos, es de esperar que entre nosotros haya diferencias de opiniones. Yo puedo tener una opinión distinta o diferente de la suya, o usted puede tener una opinión distinta o diferente de la suya, pero la base para determinar lo que es o no es son las escrituras, la palabra de Dios. Y es Dios, en última instancia, quien nos revela a nosotros, ya sea como de manera personal, particular o también como congregación, es Dios quien nos va a revelar qué es lo que es lo correcto o lo exacto a esta regla necesaria. A mí me queda muy claro el consejo del apóstol Pedro en este punto y deseo que a ustedes también les quede claro que los cristianos, cuerpo de Cristo, en la iglesia, seamos gobernados por la mente de Cristo. La mente de Cristo. La hermana Jimena, la primera parte de la reunión, ella le empezó a leer los versículos 13 adelante y vamos a llegar a esos textos. Pero hay un personaje central que lo hemos venido señalando desde que iniciamos este estudio, ¿ya? Porque nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Cristo es el centro de toda nuestra vida y de todas nuestras actividades. Y nosotros como iglesia, cuerpo de Cristo, debemos ser gobernados por la mente de Cristo, a fin de que las diferencias que podamos tener, que por cierto las hay, no nos dividan. No dividan a la iglesia, sino que por el contrario la enriquezca. Por eso es que es importante el tema central y el tema general de la armonía, donde cada uno, ya sea yo, ya sean ustedes, ponemos de nuestra parte, no siendo más ni siendo menos, pero para que se produzca esta armonía. Cuando usted tiene la oportunidad de dirigir un coro, una de las cosas que siempre debe considerar en un coro que sea algo equilibrado, que el coro en sus voces no desentone, porque se produce un desequilibrio, se pierde la armonía. Y entonces, en el cuerpo de Cristo, nosotros somos como un coro, donde todos participamos, todos cantamos, todos trabajamos, todos hacemos algo, siempre buscando esta armonía, que no nos divida a nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, sino que al contrario nos enriquezca. ¿Cómo aplicamos este consejo en la práctica? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? ¿En qué estaría pensando Pedro cuando escribió el versículo 8 de Primera de Pedro 3? ¿En qué estaría pensando el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los romanos en el capítulo 12 y el versículo 16? ¿Cuál es el lema del mundo hoy día? Leía esta frase y la cito entre comillas. El lema del mundo es:
ríe y reiremos contigo. Llora y lloraréis solo. Ríe y reiremos contigo. Llora y lloraréis solo. O sea, este triste mundo en el cual nosotros vivimos nos tiene que buscar y muchas veces pedir prestada un poco de alegría que no tienen. Porque ellos tienen hartos problemas consigo mismos y con todo el mundo. Pero esto no es cierto en lo que concierne a los hijos de Dios. Nosotros como cristianos, como hijos del Señor, en esta armonía y en este vivir unánimes, tenemos que identificarnos y simpatizar con las alegrías y con las tristezas de otros creyentes, sobre todo con sus lágrimas de dolor. Por esto en el versículo 8 se nos exhorta a los creyentes: vivir en armonía unos con otros. Y Pablo en Romanos 12:16 nos exhorta: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vivid en armonía los unos con los otros. No seáis altaneros, otra palabra, sinónimo de la palabra que leí en el versículo 16, sino asociados prestamente con la gente humilde. No seáis presumidos. O sea, la exhortación es clara a que los creyentes debemos estar de acuerdo entre nosotros y así poder ejercer una sana influencia entre aquellos que todavía están fuera de su reino y que no son nuestros hermanos en Cristo. Pero, caramba, qué gran necesidad hay en ellos de poder sentir sentir que hay en nosotros como cristianos, como hijos del Señor. Vamos a parar aquí, vamos a continuar el próximo jueves tomando un segundo consejo del versículo 8 para estudiar. Le damos gracias, nuestro Padre y Dios, por esta oportunidad que nos das de poder venir a tu palabra, leerla, meditar en ella, pero principalmente oramos y pedimos para que sea el poder de tu Espíritu Santo, que abriendo nuestra mente y nuestro corazón, la aplique conforme a la necesidad espiritual que nosotros podamos tener. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.